Oh, pero tú sabes que esto cae. Bro, no, hoy no hay trading, hoy es familia, carta, pero bueno, tú sabes dónde pasó todo en mi semana, así que ponte a ver desde el principio. Lunes 24 de noviembre, semana nueva, energías nuevas, oportunidades nuevas. Me encanta recibir la semana. Para los que no me conocen, soy Gilberto y esta es mi sexta semana en este proceso de buscar la rentabilidad. Entonces vamos a ver qué nos tiene preparado el día para hoy. Estamos en una operación, posiblemente me pongo reguillo porque ya sacó la liquidez. Bueno, con los muchachos, un trade positivo ya cerrado, uno segundo ya cerrado en positivo también. Y vamos a ver si este cero se quiere dar. Por ahí va. Ahí va esa cuentica. Y las otras dos ya lo cerramos ya. Con 3.199. Y el segundo con 3.069. Vamos a ver si este cero se quiere dar. La tercera es la vencida. Vamos a ver si se quiere dar. Cerrando la sesión operativa por aquí. Y hoy fue un buen día. Comenzamos la semana bien. En London cogimos CTP en el euro dólar. Y en el Nasdaq metí 3 compras y las 3 se dieron. Excelente. Lo que en esta última llegó a TP, pero por normas de la empresa fondeo y tal, en el sub y baja ese me quemó. Entonces esta la cierro así, como con un dinerito menos, pero está quemada, ya no sirve ya. Y cierro las otras dos con $3.000 de ganancia. Entonces contento. La semana pasada me sirvió de lección y esta semana pienso entrarle tranquilo, más enfocado. Y bueno, de momento arrancando la semana de manera excelente. Ahora sí voy para gimnasio y mañana es otro día. Salí de gimnasio ahora y estaba pensando en lo lindo que tiene el trading. La semana pasada fue una semana complicada para mí. Me estuve de bajón, me imagino que es normal, te bajan los ánimos un poco. Pero hoy tuve 4 entradas buenas. Y ahí es donde está el detalle. Que puedes venir de una semana complicada y en un solo día darle la vuelta entera. Y yo creo que la cosa no es engancharse, ni el subidón ni el bajón. Es normal, puedes sentirlo, pero no quedarte ahí. Hoy salió bien y con eso mañana seguimos. Martes 25 de noviembre. Ahí cerré el día contento y espero mantenerme en esa misma línea. Así que vamos a ver qué nos tiene el día para hoy. Cerrando la sesión operativa por aquí, cierro con esta pérdida en el euro dólar. Me parecía interesante, sacó liquidez, dejó un order blow imbalance, retesteó, vela fuerte, dije, de aquí se derrite el precio, hasta aquí abajo, puse mi objetivo hasta aquí, bueno, fue entrar y que el precio se devolviera. Pero está bien, es parte de las probabilidades, estoy tranquilo con eso. Y pues nada, a descansar un rato para después estar listo para New York. Con los muchachos, otra operación buena hoy. Nos fuimos en ganancia de nuevo hoy. Metí en 2 cuentas. Así cerramos. Y bueno, vamos bien. De momento la semana va bien. Ya llegamos del gimnasio y de momento la semana fluyendo. En London tuve una pérdida, pero entré bien por la estrategia, solo las probabilidades no estuvieron a mi favor y tranquilo con eso. Y en New York tuve una bonita venta, la metí con 2 cuenticas y se dio ella. Entonces, bueno, contento con eso. Esperé la semana sigue así. Miércoles 26 de noviembre ya, y de momento la semana va bien. Vamos a ver qué nos tiene el día preparado para hoy.
Cerrando la sesión operativa en New York, me comí esta pérdida, no pasa nada, ya estoy tranquilo con esas cosas, sé que es parte de la estrategia, es parte de las probabilidades y que las pérdidas vienen ligadas al trading, hay que saber perder. ¿Qué pasa? Que las pérdidas tienen que ser controladas, para cuando pierdas menos lo que ganes. Y ya está, llegó el 1-1, se me devolvió, perdimos, no pasa nada. Y en London marqué esta ventica, ¿qué pasa? Que estaba editando al mismo tiempo que operando y bueno, no estaba al 100% a esto y no la tomé. Simplemente me la marqué y la dejé correr. No le sentí confianza y bueno, se fue. Termino el día así, o termino la sesión operativa así, y ahora continúo con mi día. Después de New York, me tomé un momento, me di un baño, y por la tarde me senté a editar, como hago casi siempre los miércoles, para aligerar la carga de fin de semana. Y como mañana es feriado, quise dejar todo adelantado. Viernes 28 de noviembre, ayer fue feriado, me reuní con la familia, pero ya hoy volvemos a los gráficos, así que vamos a ver qué tal. Cerrando la sesión de London, cogí una ventica, se me terminó dando. Tuve que aguantar bastante tiempo en negativo, pero al final terminó dándose. Tenía como objetivo otro punto más abajo. Puede que al final llegue a buscarlo, pero uno tiene que ser real con los objetivos que marca y no ambicioso. Entonces, marqué este objetivo, lo tomó y lo dejo por ahí. Ahora, a descansar un rato para estar fresquito en New York. Sesión operativa de hoy viernes y me voy con una pérdida. Me saco acá para después irse a mi objetivo. Primera vez que cambio y pongo mis stop loss debajo del cuerpo y no debajo de la mecha. Y bueno, el mercado se encarga de ser mi maestro y enseñarme a base palo. Aprendí la lección, más nunca hago eso. Primera vez que lo hago y aprendo. Entonces ya está. Si lo hubiera puesto aquí, todo bien, pero bueno, no vale arrepentimiento. Ya está. Cierro la semana de manera positiva. Entonces bueno, una pérdida no me afecta y continúo con mi día. Vamos cerrando el video aquí y esta semana me recordó algo simple, pero importante. Un trade no te define y una semana tampoco. Lo que importa es lo que pasa cuando sumamos muchas operaciones. La semana pasada fue mala y el lunes en un solo día le di la vuelta a todo. Eso es trading. A veces toca perder, a veces toca ganar y lo importante es seguir ejecutando sin dramatizar un resultado puntual. Y más en mi caso personal, porque la estrategia en la que estamos desarrollando en el Nasdaq todavía no tiene un acierto alto. Es casi un 50 o 50. Un patrón mecánico, una hora fija y ejecutar. Como tirar una moneda. Solo que cuando gano más de lo que pierdo. Y ahí está la ventaja. Lo que me toca ahora es repetir y hacer más backtesting. Ver el patrón una y otra vez. Para que la confianza no venga de un resultado puntual, sino de lo que ya llevo trabajando detrás. Y pienso que ese es el camino. Y ahora sí, si ya llegaste hasta aquí, tú sabes lo que toca. No te vayas sin dejar tu like y un comentario, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final de una semana más. Porque ser el profe no es solo mi historia, también puede ser la tuya.